El justo por la fe vivirá. Le juste vivra grâce à la foi. Hodeti kayokek bisteyoik sethetai. Jiren jang kao chan sin le do chusan chin chan so so cha. Medium hero sai hoshida. Xetlen xitlauac ixpatoteco, itzos para nochipa, pampa quinel tocaya. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Mentre il giusto vivrà per la sua fede. O justo pela fé viverá. The righteous son will live by faith. Seiji wa shinko ni yotte ikiru. El justo por su fe vivirá. Porque la tierra será llena del conocimiento, de la gloria de Dios. Póngase de pie, por favor. De un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Por
Poisino nasz Bóg tak velik, desían ser nasz Bóg tak velik. Hushen sen wejda, chana novia jen sen wejda, chelidor kanchen. Hushen sen wejda. La palabra de Dios que la tierra será llena de la gloria de Dios. Desde los confines de la tierra, desde los confines de la tierra, desde el norte hasta el sur, del este o al oeste, la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Sabe? Aquí tenemos muchos países representados y seguramente nos faltan muchos países más, pero en cada uno de estos países oramos el día de hoy para que la tierra sea llena de la gloria de Dios, para que la tierra sea llena de la gloria de Dios. ¿Y qué le parece si oramos juntos? Y después de que oramos juntos, cantamos una vez más cuán grande es Dios, con esta revelación, con este entendimiento que movió a Gutenberg y en su momento a Martín Lutero a ser diferentes en su generación, a ser tan diferentes que lograron cambiar la historia moderna en su generación. ¿Qué le parece si oramos por que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios? Y mientras oramos, yo le voy a pedir a los chicos que se levanten y levanten sus banderas. Y levanten sus banderas. Y levanten sus banderas. Y le voy a pedir a los chicos de la alabanza que se acerquen un poco, porque vamos a volver a cantar. Y sabes, si tú reconoces una bandera mientras oramos, si tú reconoces una bandera, ora por ese país. Ora por ese país, ora por Canadá, ora por Chile, por Brasil, por Bulgaria, por Australia, por los Estados Unidos, por Suecia, ora por no estoy seguro cuál es esa. Ora por Turquía, ahí los hermanos que están predicando en Inglaterra. Ora en Cuba, en Israel, en Japón, en Corea, en Italia, en Grecia. Wow, ya no alcanzo a ver más.
¿Por qué no estiras tus manos en señal de bendición? Wow. Y oramos para que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Queremos ver una tierra llena de la gloria de Dios. Señor Jesús, que tu nombre sea exaltado de generación en generación, de país en país. Que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea glorificado, Jesús. Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso hoy oramos, por eso bendecimos la tierra, por eso bendecimos este mundo maravilloso en el que tú nos has puesto. Bendecimos la tierra, bendecimos Polonia, bendecimos Corea, bendecimos Inglaterra, Bulgaria, Brasil, Australia, Canadá, los Estados Unidos, bendecimos Hungría, Ecuador, Perú, bendecimos Uruguay, bendecimos Israel, bendecimos México. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestra voz, levantamos nuestra voz, levantamos nuestra voz para bendecir México. Ahora, estamos en la introducción y va a ser muy interesante en esta introducción que usted me permita poner las bases de lo que vamos a estar compartiendo los siguientes domingos. Pero es importante entender que la cristiandad moderna, el cristianismo moderno, tiene 7 momentos claves que es importante que tú y yo conozcamos. El primer momento clave del cristianismo moderno tiene que ver con el periodo comprendido entre Génesis capítulo 1 hasta que Jesús es ascendido después de estar 40 días después de su resurrección con los apóstoles. Ese es el momento 1 de la cristiandad moderna. De la cristiandad moderna. Ese es el momento número 1. El momento número 2 tiene que ver con lo que sucede en el año 34 en Pentecostés, cuando dice la palabra de Dios que estaban de acuerdo a las instrucciones juntos y un viento recio llegó y el Espíritu Santo bautizó, llenó por completo a los que estaban ahí reunidos, dando como el principio oficial de la iglesia moderna. El tercer momento tiene que ver con lo que llamamos canon bíblico. El canon bíblico. Y el canon bíblico tiene que ver con la constitución de la palabra de Dios como hoy la conocemos. El cuarto momento tiene que ver con la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg es un momento trascendental en la vida del cristianismo moderno. El quinto momento es la Reforma. El sexto momento es el día en el que tú recibiste personalmente a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y el séptimo momento es Marcos capítulo 24 verso 14, que ahorita se lo voy a leer. Estos son los 7 momentos del cristianismo moderno. Estos son los 7 momentos históricos que definen el cristianismo moderno, que definen la iglesia moderna, que definen la relación con Cristo de manera real y personal. El primer momento, la creación. La creación en Génesis nos habla de que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que Dios dio una palabra específica, una palabra creativa y poderosa, en la cual dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. La creación no es casualidad. La creación es un plan de Dios específico, determinado, inteligente. Es un plan de Dios absoluta y totalmente intencional para crear en esta tierra un lugar, una habitación, para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios de manera personal y pudiéramos tener una relación con Él por una eternidad. La tierra no es fruto de la casualidad. La tierra no es fruto de la casualidad.
entre más avanzan los inventos de la ciencia, más nos damos cuenta la intencionalidad en la creación. Cada vez nos damos cuenta, aún en los avances científicos, lo imposible que es pensar que la Tierra solamente se formó porque simplemente así fue y se formó y ya. Equivale un poco creer que la Tierra se formó sin un plan. Equivale un poco a creer que si nosotros, imagínate que aquí en una caja de estas con las que guardamos los equipos, traemos en una caja de esas con las que guardamos los equipos y en esa caja le ponemos dinamita. Y después de ponerle dinamita, le ponemos un reloj, le ponemos un celular, le ponemos unos libros, le ponemos ropa, le ponemos un montón de cosas a la caja y la metemos ahí la caja. Y explotamos la caja, la reventamos. Sería una locura pensar que el resultado de esa explosión fuera una Pepsi de 2 litros fría. Sería imposible pensar eso, porque el caos genera caos, pero para ordenar el caos se necesita un plan inteligente, y ese es la intervención de Dios. Esa es la intervención de Dios, que Dios decidió crearte a ti y a mí conforme a su imagen y a su semejanza. Pero en este primer tiempo encontramos que el hombre decidió alejarse de Dios. El hombre por voluntad decidió sacar a Dios de su vida. Hoy, cuando la humanidad, en medio de desastres, en medio de crisis, en medio de asesinatos, en medio de violaciones, en medio de robos, pregunta: "Oh, ¿dónde está Dios?", es una pregunta absoluta y totalmente incorrecta. La pregunta debería ser: ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente en relación a Dios? Porque Dios nos dio voluntad y nos puso como gobernadores sobre esta tierra. Pero el hombre decidió alejarse de Dios a causa de la desobediencia y del pecado. Entonces, en este primer momento, Dios establece un plan de redención desde el principio. Y ese plan de redención apuntaba al Creador de los cielos y de la tierra. Ese plan de redención siempre ha apuntado al sujeto por el cual la tierra es tierra, por el cual todo lo creado ha sido creado y por el cual todo se mantiene ordenado. Y Él es Jesucristo. Jesucristo es la parte central, la parte medular, la parte específica, la parte que le da sentido, la parte que le da propósito a toda la palabra de Dios. Es imposible entender la palabra de Dios sin Jesucristo. Es imposible tratar de entender la palabra de Dios sin poner a Jesucristo en el centro de la misma. Y la palabra de Dios nos habla desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, nos habla de este plan específico de reconciliación de Dios para con los hombres. No son los intentos del hombre para reconciliarse con Dios, es el plan perfecto de Dios para reconciliarse con el hombre. Después del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, entendemos que hay 450 años de lo que se llama silencio escritural. Es decir, no hubo palabra escrita revelada por Dios para los hombres. Al término de esos 450 años, de acuerdo a cómo fue profetizado, en el lugar que fue profetizado, en el tiempo que fue profetizado, de la manera que fue profetizada, el anunciamiento de Jesús, la llegada de Jesús como Salvador de este mundo, naciendo de una virgen, naciendo en un pesebre, naciendo en el lugar de Belén, naciendo en la época, en el momento específico y estratégico. Cuando Jesús nace con un propósito. Jesús no nace como fruto de la casualidad. Jesús es el único bebé que al nacer su propósito era pagar por la humanidad. Y la palabra de Dios nos relata, en 4 evangelios, nos relata la vida, la obra, el mensaje,
el propósito, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y cuando la Biblia nos habla de que Jesús fue a la cruz para pagar lo que a ti y a mí nos correspondía pagar, la Biblia nos dice que Jesús muere de acuerdo a como fue profetizado y como era necesario, y resucita al tercer día. Después de resucitar al tercer día, dice la palabra de Dios que estuvo entre los hombres dando las últimas instrucciones y fue ascendido en gloria. Y la palabra de Dios dice que así como fue ascendido en gloria, un día le vamos a ver regresar en gloria. Le vamos a ver regresar en gloria. El segundo momento al que nos referimos es Pentecostés. Pentecostés literalmente son 50 días después de la Pascua. Es lo que literalmente significa. Ahora, Pentecostés era una fiesta importante. Y en esa fiesta importante, de acuerdo a la palabra de Dios que había sido profetizado, el libro de Joel dice: en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice: pondré mi palabra en su mente y en su corazón. Estaba todos los discípulos reunidos, como Jesús les dio instrucciones. Jesús les dijo: no se vayan, quédense juntos. Y estaban todos reunidos, unánimes, en el mismo sentir. Y de repente, ¡pau!, un viento recio. El Espíritu Santo llegando, el Espíritu Santo bautizando, el Espíritu Santo trayendo fuego a sus corazones. Y entonces nace la iglesia. Nace la iglesia de Cristo, la iglesia moderna. Y durante el año 34, al año más o menos 130, durante el año 34, al año más o menos 130 de nuestra era, se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento, siendo inspirados por el Espíritu Santo a santos hombres de Dios que escribieron de acuerdo a lo que recibían en su corazón, a lo que habían visto, de lo que habían dado testimonio y de lo que el Espíritu Santo los había capacitado a hablar. El tercer momento, ¿vamos bien? ¿Está apuntando? ¡Qué bueno! El tercer momento lo llamamos el canon bíblico. El canon bíblico. La palabra canon procede del griego. Y la palabra canon se utiliza, o se utilizaba en ese entonces, como regla de medir, caña o vara, tallo de bambú o de mimbre. Esta palabra se fue modificando y hoy el canon, como palabra, representa aquello que establece la forma correcta de hacer algo. Eso es canon. Canon es la forma correcta de hacer algo. Por eso, cuando algo sale perfecto, dice: wow, como mandan los cánones. Wow, le salió perfecto. Le salió perfecto. Solo los cánones lo pueden hacer así. Ahora, el canon se utilizó, el canon bíblico lo referimos al tiempo en el que hombres de Dios se juntaron para determinar qué libros deberían ser contenidos en la Biblia. La palabra de Dios son 66 libros. 66 libros divididos en dos partes: el Antiguo Pacto, llamado también Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, llamado también Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que muchas otras cosas se han escrito acerca de Dios, se escribieron acerca de Jesús, y inclusive Juan, el apóstol Juan, en un momento dice: creo yo, fue su opinión, creo yo que si todo lo que hizo Jesús se hubiera escrito en libros, no cabrían los libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo. La Biblia es el compendio de libros que hablan la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios
quiso revelar de sí mismo para ti y para mí. La palabra de Dios es Dios mismo enseñándonos su esencia, enseñándonos su naturaleza, su voluntad, su propósito, su gracia, su favor, por medio de la cual tú y yo podemos conocer de Dios. Entonces, hombres de Dios se juntaron para establecer qué libros deberían ser contenidos en el canon bíblico. Ahora, es interesante porque el Antiguo Testamento, que termina en el libro de Malaquías, entre 450 y 425 años antes de que Cristo naciera, el canon del Antiguo Testamento básicamente estaba sumamente acordado. No había mucha discusión en el canon bíblico del Antiguo Testamento. Los libros que contienen el canon bíblico del Antiguo Testamento, digamos que no había discusión para ellos. Sin embargo, no quiere decir que fueran los únicos libros que se habían escrito en esa época. Particularmente, en ese tiempo de silencio, hubo otros libros como el libro de Macabeos 1 y 2 o Tobías o el libro de Judith, que se escribieron en ese tiempo, pero el canon bíblico, el grupo de hombres y mujeres revelados por Dios para determinar cuál debía ser el canon bíblico, jamás aceptaron esos libros como parte del canon. Y cuando nace la iglesia neotestamentaria o del Nuevo Pacto, los cristianos, los nuevos cristianos, la nueva iglesia, también rechaza esos libros que los judíos rechazaron. Los judíos rechazaron el libro de Macabeos 1 y 2, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Susana y otros libros. Los rechazaron, ¿basados en qué? En que una prueba absoluta y totalmente necesaria y contundente para que un libro de la Biblia esté contenido dentro de la Biblia es que tenga absoluta y total sincronía y coherencia con los demás libros. Esto es fundamental. Ahora, déjeme decirle algo. Aquí estamos un grupo de mexicanos, la mayoría, aunque hoy vi Zulu, vi indonesio, vi ruso, vi italiano, francés, vi japonés, coreano. ¿Era Mazahua o era náhuatl? Era náhuatl, wow. O sea, fíjate, si hoy yo escogiera al azar 10 personas que están aquí y me subiera a 10 personas que están aquí y las sentara en este lugar a las 10 personas que están aquí, mismo contexto histórico, es decir, estamos en el mismo lugar, mismo país, más o menos misma situación personal, económica, etcétera. Si yo juntara 10 personas sacadas al azar y las pusiera aquí y les dijera, vámonos a poner de acuerdo sobre un mismo tema complicado. Les voy a dar un tema complicado, un tema difícil, un tema rasposo, y nos vamos a poner de acuerdo juntos y vamos a establecer qué es lo que vamos a hacer todos de acuerdo sobre ese tema. Y entonces imagínate que los 10 escribieran cada quien sobre ese tema. Y entonces se pusieran a escribir cada uno sobre ese tema en lo personal. No, pues a ver, el pastor me dijo que hablara de... Y empieza a escribir. Imagínate qué probabilidad habría de que estas 10 personas escribieran lo mismo. ¿Qué probabilidad habría que estas 10 personas, ninguna se contradijera? Ninguna dijera algo diferente. Ninguna dijera algo que digas, oye, a ver, 9 escribieron una cosa y otro escribió otra totalmente diferente. La posibilidad de que eso pasara sería 0. 0. 0. 0. Sin embargo, la Biblia, utilizando a más de 40 escritores diferentes, utilizando una distancia entre
más o menos el primer libro y el último libro que se escribió, una distancia más o menos de 2000 años, sacando gente de diferentes estratos, desde gente que trabajaba en el campo hasta reyes. Todos escribieron en absoluta, completa y perfecta concordancia. Por eso la Biblia es indiscutiblemente la palabra de Dios. Indiscutiblemente la palabra de Dios. No hay forma de refutar la Biblia. Ahora, déjeme decirle algo. Si usted dice, no, yo sí puedo refutar la Biblia. Oh, qué bien. Qué bueno, me encantaría platicar contigo. Ahora, si usted dice, la voy a refutar, padrísimo, yo te diría, antes de que la refutes, escribe tú un libro que tenga que ver con sexo, matrimonio, dinero, política, gobierno, economía, trabajo, hobbies. Escribe un libro que dentro de 2000 años pueda ser útil. Hace 50 años, olvídate de 2000, hace 50 años, celular, bueno, ni existía, redes sociales no existían. Hoy es tan fácil ir, venir, regresar. Hace 50 años no se podía. Hace 50 años no había ni televisión a color, o estaba a punto de salir. No me sé exactamente la fecha, sí sé que Sánchez Camarena, ¿sí? El mexicano fue el que inventó la televisión a color, pero hace 50 años nadie tenía televisión. El que tenía televisión era el más fresa de los fresas. Oye, ayer estaba viendo una película de La boda de mi mejor amigo, Julia Roberts y esta niña, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Cameron Díaz. Oye, y al final de la película, Julia Roberts le marcan por teléfono y saca un ladrillo. Oye, ¿cuánto tiempo tiene esa película? Y tienes a Julia Roberts hablando con un ladrillo de este tamaño que se levantaba una cosa aquí. O sea, ahora imagínate escribir un libro que dentro de 2000 años vaya a seguir funcionando. ¿Sabes? Por eso muchos hombres que dijeron, la Biblia está pasada de moda, hoy están en la tumba. Por eso inclusive gente que dijo, nosotros somos más famosos que Jesucristo, ¡pum!, se fueron rápido. Inclusive barcos que dijeron, no, ni Dios lo tira, ¡pum!, se fueron rápido. Pero la Biblia hoy sigue siendo vigente, sigue siendo perfecta, sigue siendo efectiva. Hoy la Biblia sigue siendo la palabra de Dios, inmutable, insustituible, incambiable, siempre perfecta, siempre vigente. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando se juntan estos hombres de Dios y establecen el código canónico, dicen, estos son los libros que tiene que constituir la palabra de Dios, y son 66 libros. Ahora, ¿por qué los otros libros llamados deuterocanónicos o apócrifos, como los libros de Macabeos y el libro de Judith, por qué no están contenidos dentro del canon bíblico? Porque tenían diferencias fundamentales en relación a la revelación de los otros 66. Por ejemplo, en el libro de Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, nos habla o relata la historia de la guerra de los Macabeos, donde la cual, de acuerdo a la interpretación, es válido o es correcto interceder por los muertos que están en un lugar llamado purgatorio. El purgatorio no es bíblico. La palabra de Dios dice, está establecido un solo juicio, cielo o infierno. La palabra de Dios no habla de ningún lugar intermedio del purgatorio, como llamado purgatorio, ni nada por el estilo. Pero
una vez que el canon bíblico fue escrito, la iglesia comenzó a permitir en el tiempo un paganismo rociado. Empezó a rociar como si fuera con agua, empezó a regar como si fuera con agua, paganismo. Y entonces empezó a meter doctrinas que la Biblia prohíbe. Empezó a creer cosas que la Biblia prohíbe. Por eso qué importante es que usted venga temprano y venga al curso de discipulado y no sea lo que el pastor dice, que sea lo que la Biblia dice. Porque déjeme decirle algo. Es un hecho indiscutible que Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Hoy hasta gente que no cree en Jesús tiene que vivir en el año 2017 después de... Aunque no crea, porque la palabra se cumple. La palabra dice que toda lengua va a confesar y que toda rodilla se va a doblar. Los que creen y los que no creen también. La palabra de Dios dice que toda lengua. Ahora, durante ese tiempo se fueron metiendo doctrinas que estaban en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, el purgatorio. Y entonces esas doctrinas fueron ganando poder, fueron ganando autoridad y por ahí del año 300, adelantito del año 300, el emperador Constantino se convierte a un cristianismo modificado. Y ese cristianismo modificado no respetaba lo que la palabra de Dios establece. Sin embargo, la iglesia lo permitió. Y como resultado de permitirlo, en el año 440, entre el año 440 y 460 de nuestra era, tenemos al primer papa romano, León I. Algunos dicen que Gregorio I, 150 años después, fue el primer papa. Los historiadores normalmente coinciden que León I fue el primer papa en el año 440 de nuestra era. Ahora, este sistema de creencias empezó a tomar fuerza, empezó a crecer, empezó a gobernar, y como resultado de esta creencia empezó la era llamada oscurantismo o Edad Media. Durante la Edad Media, la palabra de Dios prácticamente fue borrada, fue quitada, fue escondida, fue guardada solamente para algunos hombres que por sus condiciones avaladas y permitidas por los mismos hombres, empezaron a gobernar sobre lo que la gente creía. Y entonces empezaron a crear un sistema total y absolutamente diferente de creencias a los que la palabra de Dios establece. Dentro de este tiempo, durante este tiempo, la iglesia tradicional empezó a generar una forma de opresión para la gente que se llamaban dispensaciones. Las dispensaciones literalmente significaban o establecían que la gente tenía que pagar en dinero, en metales, en tierras, en recursos, para que los muertos fueran sacados del purgatorio. Esas eran las dispensaciones. Y entonces empezaron, como funcionaron muy bien desde el punto de vista económico, empezaron a traer mucho dinero, empezaron a traer muchas tierras, empezaron a traer muchos recursos, empezaron a traer muchos bienes, empezaron a hacer cada vez más común esta práctica llamada pago de dispensaciones. Entonces la gente decía, oh, murió mi papá, murió mi mamá, murió mi hijo, y entonces yo creo, por lo que me han enseñado, acuérdate que no tenían oportunidad de leer la Biblia, no tenían ninguna oportunidad de leer la Biblia. Entonces decían, por lo que me han enseñado, mi hijo que tanto amé,
o mi mamá que tanto amé, o mi esposa que tanto amé, está en el purgatorio. Se está rostizando. Tengo que pagar para sacarla de ahí. Y entonces vivían pagando dispensaciones. ¿Qué va a pasar conmigo? No soy tan bueno como para irme al cielo, pero no soy tan malo como para irme al infierno. Me tengo que ir a un punto medio. Es purgatorio. Claro, está muy claro. Tengo que pagar por eso. Y entonces la gente empezaba a pagar para decir, cuando me muera no quiero ir al purgatorio. Ahora, ¿qué pasaba cuando, imagínate, un papá amoroso que perdió un hijo, no tenía dinero para pagar? Entonces vivía oprimido pensando en, mi hijo está en el purgatorio porque no tengo dinero para pagar. ¿Cuál fue el resultado? Que la gente temía más a Dios que al diablo. Empezaron la gente a creer en un Dios frío, calculador, en un Dios juicioso, en un Dios condenador, en un Dios que nada más está viendo a ver en qué te equivocas para castigarte, en un Dios que está enojado siempre contigo, en un Dios que quiere demostrarte lo pecador, lo sucio, lo cochino que eres, en un Dios que quiere mandar tu vida al infierno. Número 4, Gutenberg. Gutenberg crece con una pasión. Y su pasión fue que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Gutenberg entendió por parte del Espíritu que era necesario que la palabra de Dios fuera multiplicada en todos los idiomas posibles. Porque en ese entonces solamente las presentaciones de la Biblia se hacían en latín, con un propósito, que nadie entendiera. Porque todo parecía tan místico, todo parecía tan elevado. Se ve que está bien tremendo lo que están diciendo, no entiendo nada, pero se ve que está bien tremendo. Y entonces en ese misticismo, dejar a la gente sin entendimiento, sin conocimiento. Pero Gutenberg dijo, la palabra tiene que ser conocida, la palabra que tiene que ser conocida. El próximo domingo le voy a compartir lo que costó la sangre de los mártires que entregaron su vida para que usted y yo hoy podamos tener nuestra preciosa, maravillosa y gloriosa palabra de Dios, eterna y perfecta. Le voy a hablar de cómo hombres y mujeres entregaron su vida y siguen entregando su vida para que hoy podamos tener la palabra de Dios disponible y perfecta. Pero Gutenberg sabía que era necesario, y entonces Gutenberg invirtió su vida en desarrollar la imprenta. Básicamente la imprenta de Gutenberg era una placa, y esa placa era entintada en un proceso parecido a lo que hoy llamamos serigrafía. Bueno, ya está muerta también la serigrafía, pero de lo que llamamos serigrafía, donde bajaba la plancha y la plancha imprimía sobre un papel, sacaba la hoja, sacaba otra hoja, sacaba otra hoja, sacaba otra hoja. Entonces imagínate que sacaban 1000 hojas primera, y ese era Génesis 1. Y luego era, a ver, vamos a cambiar las letritas, una por una, los tipitos, uno por uno. Y ya que estaba perfecta, y esa era la página 2. La página 2. Wow. La palabra de Dios, siempre perfecta, inmutable, disponible, escrita para nuestro entendimiento, para nuestro beneficio. Número 5, la Reforma. Vamos a este contexto. En este contexto estamos hablando de que la gente creció, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus tataratatarabuelos, sus recontratataratataraarchiabuelos crecieron, vivieron y murieron condenados.
Dios está enojado contigo. Qué mal que haces eso. No, Dios te va a castigar. Qué tremendo. Y Dios te va a castigar. Y Dios te va a castigar. Los 10, 20, 50, 100, 80, 93 años que vivían, lo único que oían era: Dios está enojado contigo. Dios te va a condenar. Te vas a ir al infierno. Y entonces la gente vivía temiendo a Dios. Nadie quería tener una relación personal con un Dios tan enojado. Entonces, en la historia nos habla de que Martín Lutero, un joven, de repente, en un día de su vida, cae un rayo muy cerca de donde él estaba, y entonces él dice: ¡wow! Salvé la vida por un pelito, y si me hubiera muerto me voy al infierno. Entonces vivía con un peso de condenación terrible, y entonces decide hacerse monje y decide estudiar profundamente teología. Y entonces estudia profundamente teología y se encuentra en la palabra de Dios el propósito por el cual hoy la Biblia está disponible de manera impresa: que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y entonces, estando en esa contradicción de su corazón, él decía: ¿de qué sirve que la tierra sea llena de la gloria de Dios si Dios está enojado con la tierra? ¿Cuál gloria? Él no entendía, él no comprendía lo que estaba pasando a su alrededor. Él decía: ¿qué bueno puede tener esto si Dios está enojado? Dios está tan enojado que va a mandar a todos al infierno. Sin embargo, la palabra de Dios en Romanos 1:17 dice que el evangelio de justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Entonces, Lutero dice: ¿qué es esta palabra? El justo por la fe vivirá. ¿Qué significa eso? Todo lo que le habían enseñado a él, a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos, a sus tatarabuelos, a sus recontratatarabuelos, a sus abuelos, les habían enseñado castigo. Y entonces de repente oye: no, Dios no tiene más castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús, y por su llaga hemos sido todos sanados. Wow. Entonces Lutero dice: a ver, Jesús, Dios, fue a la cruz, y fue a la cruz para pagar de una vez y para siempre lo que a mí me correspondía pagar. Y la palabra de Dios dice que Jesús llevó en su cuerpo mi culpa. La palabra de Dios dice que el bendito se hizo maldición para que por medio de la maldición que cayó en Jesús, tú y yo fuéramos benditos. Entonces de repente Lutero empezó a decir: esto no me checa. No me funciona, porque me enseñan una cosa diferente a lo que yo estoy leyendo. Y entonces escribe 95 postulados, que básicamente esos postulados estaban total y absolutamente enfocados, en su gran mayoría, a decir: ¿por qué la iglesia cobra indulgencias? ¿Por qué la iglesia tradicional cobra indulgencias? Entonces el rey de Alemania decide proteger a Lutero. La iglesia excomulga a Lutero, y Lutero decide excomulgar a la iglesia. Literal, no figurativamente. Y entonces, en este tiempo, en este momento, un fuego de Dios, un celo por la palabra de Dios viene al corazón de Martín Lutero, y entonces
en el año 1517 decide separarse oficialmente de la iglesia, y la iglesia 3 o 4 años después decide excomulgarlo. Pero él dice: esta verdad es la verdad escritural. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. Yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a creer lo que dice la revelación de Dios. Y entonces, después de 1200 años, 1200 años de condenación, 1200 años de conocer a un Dios enojado, 1200 años de conocer a un Dios justiciero, un Dios que nada más está viendo en qué te equivocas para dejar que te caiga un rayo. Después de 1200 años, el justo por la fe vivirá. Por eso hoy no solamente conmemoramos, hoy celebramos la libertad en Cristo. Pero déjeme decirle algo que arde en mi corazón. Hoy que tenemos la libertad en Cristo, hoy seguimos creyendo que Dios está enojado. Después de haber sido iluminados por la palabra de Dios, hoy seguimos recibiendo la verdad de la palabra de Dios, y como en el año 400 decimos: no es tan importante, no es tan relevante, no entiendo qué está compartiendo el pastor, el justo por la fe vivirá, sí, está padre, ok, ¿qué sigue, pastor? ¿Qué sigue? ¿Por qué juegan los vaqueros? ¿Qué sigue, pastor? ¿Sabe? Cuando esta es la verdad más importante que uno puede conocer en su vida. No hay mensaje más importante que tú le puedas dar a tu familia. No hay mensaje más importante que tú le puedas dar a tu familia. El que puedas llegar y decirle: el justo por la fe en Cristo Jesús vivirá. La doctrina de fe que predicamos está basada en 7 principios que le voy a compartir rápidamente, que están basados en la Reforma. 7 principios que harías muy bien, no solamente en escribirlos, harías muy bien en memorizarlos, harías muy bien en abrazarlos, en creerlos, en agradecerlos, en decir: Dios, gracias por tu maravillosa palabra. Número 1, solo adoramos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo adoramos a un Dios trino. No adoramos hombres, no adoramos imágenes. Adoramos a un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Número 2, solo la fe en Cristo salva. Solo por fe, solo por fe, solo por fe. Jesús dijo: una cosa te es necesaria, cree solamente. Solo por fe, no es por obras, dice la Biblia. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús produce obras que apuntan a darle gloria a Dios. Número 3, solo la Biblia. Solo la Biblia. Solo la Biblia. La Biblia es la única norma de fe, conducta del cristiano. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Solo la Biblia. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro 1:21: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solo la Biblia. Solo la Biblia. Número 4, solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es la cabeza de la iglesia.
No hay otra cabeza en la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. No hay otro intercesor, solo Jesucristo. Número 5, solo por gracia. Solo por gracia. Solo por gracia. Por gracia tenemos perdón de pecados y la seguridad de la vida eterna con Cristo Jesús por siempre y para siempre. Dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna es ninguna. Ninguna condenación hay para ti. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses que el acta de los decretos que decía culpable fue clavada con Cristo Jesús en la cruz. Somos inocentes, no porque lo merezcamos, porque Cristo nos hizo inocentes. Número 6. Número 6. Solo el bautismo y la cena del Señor son instituidos en la iglesia y a favor de la iglesia. Solo el bautismo y solo la cena del Señor. Y número 7. Número 7. Solo Dios, por los méritos de Cristo, puede perdonar pecados. La confesión individual de los pecados no es una obligación en la palabra de Dios. El perdón de los pecados por una persona no es voluntad de Dios. El perdón de los pecados es solamente a través de los méritos de Cristo en la cruz. ¿Lo crees? Entonces usted sigue disfrutando la reforma. Usted sigue disfrutando, usted está celebrando la reforma. Si lo crees, tú estás celebrando juntamente conmigo estos 500 años maravillosos de libertad en Cristo. Cristo nos hizo libres. Y número 7 de la primera cuenta de los momentos del cristianismo moderno. El séptimo momento del cristianismo moderno. Séptimo. Ahí le va, séptimo. Ahí le va. El 1 es el periodo desde la creación hasta que Jesús ascendió al cielo. 2, Pentecostés. 3, canon bíblico. 4, Gutenberg. 5, la Reforma. 6, el día que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador. 7, Marcos 24:14. La palabra de Dios dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y después vendrá el fin. ¡Wow! Esos son los 7 momentos históricos, los 7 momentos claves en la vida del cristiano, de la cristiandad moderna. ¿Sabe? La reforma tiene que ver con la libertad que hoy tenemos en Cristo. La reforma tiene que ver con la libertad que hoy tenemos de podernos reunir en este lugar libremente y reconocer públicamente que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. La reforma tiene todo que ver con saber que Cristo nos ha perdonado, que Cristo tomó nuestro lugar en el madero, que Cristo nos perdonó, nos justificó, nos santificó, nos hizo hijos, amados, bendecidos, pagados para toda la eternidad. La reforma nos recuerda
que Cristo no está enojado contigo, que Dios no está enojado contigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata la reforma, de eso se trata la reforma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo.